La palabra padre viene de una palabra en griego que es pater. La palabra pater significa nutridor, protector, sustentador. De ahí que cuando escuchamos la palabra paternidad viene de esta raíz, de pater. Un padre es aquel que nutre, es decir, que suple, es aquel que protege y es aquel que sustenta. Quiero aclarar algo, no podemos limitarnos a la parte física únicamente, es decir, no tenemos que pensar que es aquel que suple del alimento, que hace la compra en el supermercado, es aquel que protege, que pone un muro de bloque alrededor de la casa, o pone puertas de hierro porque está protegiendo a la familia, o que sustenta, que es aquel que va a estar ahí para en un momento determinado ayudar con el colegio, la universidad de los muchachos. Eso sería limitarlo al plano material únicamente. La palabra paternidad tiene que ver con una realidad en el ámbito espiritual, en el ámbito emocional y también en el ámbito físico. Y para poder entender la paternidad de Dios, es necesario entonces entender cuando el Señor Jesús habla de que Dios es nuestro Padre, entender lo que Él quiere decir. En Génesis capítulo 1 vemos a Dios formando al hombre. Entonces vemos a Dios operando con la persona de Adán, no como padre, sino como su creador. Génesis capítulo 1, podemos verlo ya con más tiempo. Dice la Escritura que Dios forma al hombre y una vez lo forma, sopla aliento de vida, es decir, sopla de su espíritu para que el hombre sea un espíritu viviente. Pero el hombre fue formado de la tierra. Y no es hasta en Génesis capítulo 12 que entonces vemos que Dios adopta un hombre y a través de la adopción adopta, la figura de la adopción genera derechos, genera responsabilidades como el hijo natural. De manera que cuando Dios adopta al pueblo como su padre, en ese mismo momento Dios se convierte no solamente en el padre adoptivo, sino de manera plena. Dios se convierte en el sustentador, en el protector y en el nutridor de ese pueblo. Hasta ahí el pueblo de Israel no tiene problema. El pueblo de Israel, cuando hacía referencia a Dios, no hacía como el Dios de Noé o el Dios de Adán, sino que partía del Dios de Abraham, porque a partir de Abraham vemos la figura de Dios caminando con el hombre, acompañando al hombre de una manera más directa en sus procesos. Y esto es bueno entenderlo, porque muchos de nosotros no entendemos a veces la paternidad divina, porque algunos de nosotros hemos crecido con una distorsión de lo que es una verdadera paternidad. Y esa difusionalidad con la que crecemos nos hace ver a nosotros de manera incorrecta a Dios. Dios está interesado en que tú y yo nos relacionemos con Él como hijos y Él como Padre. En el Nuevo Testamento se da algo interesante. Recuerden que la palabra pater es nutridor, es aquel que suple. Por eso que cuando se hace la prueba de paternidad, la prueba de paternidad tiene que ver con ver si genéticamente esa fue la persona que suplió la semilla para que esa mujer saliera embarazada y tuviera ese fruto que es un bebé. Entonces esa prueba genética determina la paternidad. Lucas capítulo 1 nos habla entonces
ya Dios queriendo tratar contigo y conmigo en otra dimensión, y va a producir una semilla que se va a convertir en la primera de muchas, para que tú y yo podamos tener entonces ese ADN espiritual de Él. Era necesario para producir el cumplimiento de Dios sobre ti y sobre mí. Era necesario que en lo natural se diera este evento. Porque al hombre caer, la creación, primer Adán, al caer y romper su comunión con Dios, para Dios restablecer lo que Él en principio había concebido, era necesario una semilla no contaminada, pura, y que esa semilla se reprodujera y hacer entonces una generación de hombres y mujeres que pudieran ser sus hijos. Dice la Escritura que Jesús nace. Conocemos ya el ministerio de Jesús. Cuando Jesús muere, se da entonces lo que él mismo dijo, que declaró que era necesario que la semilla cayera en tierra y muriera para poder fructificar. Jesús nace, muere y resucita el tercer día. Su resurrección es lo que entonces confirma que era Dios. Esa semilla, ya no unigénita, sino primogénita, porque ya Jesús no iba a ser el unigénito hijo del Padre, sino el primogénito, porque a través de él iba a venir una generación de hijos. Ya resucitado el tercer día, ya sentado a la diestra de Dios, puede producir hijos en el día de hoy. De manera que cuando Jesús le habla a los discípulos, Mateo capítulo 6, cuando oréis, deben de orar Padre Nuestro. Para los discípulos era un poco difícil concebir esta oración, porque recuerden que en un momento cuando Jesús hablaba de que Dios era su Padre, querían matarle, apedrearle, porque era una blasfemia para ellos. Juan capítulo 8, versos 38 al 47. Porque para poder entender los derechos que vamos a tener, ¿verdad?, las bendiciones de ser hijos, debemos saber entonces del origen. Cuando tú y yo no conocemos estas cosas, el enemigo puede fácilmente cuestionar nuestra identidad. Y en cualquier momento, nosotros siendo hijos, nos podemos comportar como extraños y no entrar y disfrutar de la casa de nuestro Padre, porque simplemente desconocemos que somos hijos. En Juan capítulo 8 vemos dos tipos de paternidad, y esta es la parte quizás ofensiva para el pueblo en ese momento, y puede ser la parte ofensiva para algunos de nosotros hoy. Yo hablo lo que he visto cerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Respondieron y le dijeron: nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo: si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo eso Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces les dijeron: nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Hago un paréntesis aquí. Cuando estos hombres le dicen a Jesús: nosotros no somos hijos de fornicación, es porque ustedes deben de recordar que cuando María concibe del Espíritu Santo, María estaba en el periodo que estaba desposada de José.
Por tanto, aunque María y José sabían cómo habían sido las cosas, para algunos del pueblo, María le había sido infiel a José. Por eso que dice, nosotros no somos hijos de fornicación. Diciéndole, no somos nacidos de la calle como tú. Que querían desautorizar lo que Jesús estaba diciendo acá. Jesús entonces les dijo, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Fíjense la respuesta. La respuesta tiene que ver con donde Él salió. Le está respondiendo al comentario que hicieron. Pero miren esto. Y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podréis escuchar mi palabra. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, la palabra de Dios oye. Por esto no la oís vosotros, porque no sois de Dios. Traemos este punto para entender algo. Hay dos tipos de paternidad. Hay una paternidad divina y hay una paternidad diabólica. Por eso dije que esta es la parte dura del mensaje. Nos es más fácil creer el mensaje de que todos somos hijos de Dios. Pero aquí Jesús claramente hace una división. Habla de que hay hijos de Dios y habla que hay hijos del diablo. Ojo, esto no es el mensaje religioso que escuchamos cuando tú pasas por la calle y pasa una muchacha con unos jeans bien ajustados y hay una persona con un megáfono y le dice, hija del diablo, arrepiéntete. No es ese el mensaje, porque es un mensaje de condenación. Tenemos que tener claro esto. Porque en ese momento ese que dice, hija del diablo, conviértete, tampoco está haciendo la obra de su Padre Celestial. Porque el Padre Celestial opera en amor. Tenemos que tener claro eso, ¿verdad? Pero Jesús marca una diferencia aquí de dos tipos de paternidad. Recuerden que la prueba de ADN es para demostrar genéticamente que tú eres hijo de ese hombre. Entonces, cuando venimos al Señor, adquirimos un ADN espiritual y esa prueba de ADN se manifiesta por los frutos. Por vuestros frutos os conoceréis. Por eso Jesús le dice, si vosotros fueras de Dios, hicieran las obras del Padre. Pero ustedes están haciendo las obras del Padre, de vuestro padre el diablo. Si los frutos que daban ellos manifestaban que el ADN, la genética espiritual de ellos respondía al infierno y no a los cielos. Juan capítulo 1, verso 11 al 13. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A los suyos vino, recuerden que vimos en Génesis capítulo 12 que Dios adopta a Abraham y a través de Abraham adopta un pueblo que iba a salir de Abraham, de los lomos de Abraham. Estamos hablando del pueblo hebreo, de los judíos. Jesús en el plano humano nace en este linaje, dentro del pueblo judío. Entonces dice a los suyos, hablando de los judíos, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Recuerden que por esa razón le dice que ellos son hijos del diablo. Mas, sin embargo, a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, linaje natural como los hebreos o judíos,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. De manera que, dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron. Cuando dice a los que le recibieron, les dio el derecho o la autoridad, es porque antes no lo tenían. ¿Estamos claros? Cuando a ti te dan un derecho o una autoridad, es porque tú antes no lo tenías. Hasta el momento en que nosotros de manera consciente, real, no por tradición, no por formalismo o religiosidad, de manera consciente, clara, precisa, aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, reconociendo quiénes somos. Somos pecadores y nuestro pecado nos incapacita, nos imposibilita tener intimidad con el Padre. La única forma de llegar a Él es por medio de Jesús. Dice la Escritura que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esto es doctrina básica. Solamente entendiendo esa verdad y recibiendo entonces lo que hizo Dios, que fue encarnarse. Por eso dice el verso 14, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. ¿De qué verbo habla? Verso 1, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Verso 14, ese verbo fue hecho carne, ¿sí? Esa es la encarnación. Amén. Tumbamos la doctrina de la reencarnación. Hebreos 9:27 está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto juicio. La reencarnación es bíblico, la encarnación es bíblica y si de una vez Dios hecho carne. Amén. Entonces dice aquí este verso que los que reciben a Jesús tienen el poder, la autoridad de ser hechos hijos de Dios. En pocas palabras, la paternidad a la cual estaban bajo de ella, en ese mismo momento pasan, renuncian a ella y entran a una paternidad divina por voluntad, a recibir a Jesús como Señor y Salvador. Somos adoptados por el Padre Celestial y heredamos del Padre Celestial, pero a veces arrastramos algún legado de nuestro Padre biológico porque nacimos del pecado. No sé quiénes me están siguiendo. Tenemos derechos y herencias celestiales, pero a veces andamos con legados que responden al infierno, aunque debimos haber renunciado a eso ya. Ahora, ya entendiendo esta parte de nuestra paternidad, vamos a entrar en Mateo capítulo 7, verso 11. Vamos a leerlo desde el verso 7. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, y también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Pero quiero ubicarme en el verso 11. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Recuerden que la palabra pater significa uno que nutre, pero también que sustenta y que protege. Y quiero decirte en esa mañana que si tú y yo hemos entendido lo que vimos al principio de nuestra posición como hijos, que por cierto,
para ser hijos debemos haber aceptado, no es por tradición. Dios tiene hijos, Dios no tiene sobrinos, Dios no tiene nietos. Habemos personas que entendemos porque nuestro papá va a la iglesia y yo nací. Hay personas que dicen, no, porque yo nací en el Evangelio. Yo no conozco a nadie que realmente haya nacido en el Evangelio. Esa es una frase mal usada. Porque piensa que yo nací en el Evangelio. No, tú naciste en una clínica. Vamos a aclarar eso. Entonces Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces, cuando entendemos que somos hijos de Él, podemos entonces de manera confiada apropiarnos de este pasaje que acabamos de leer. Podemos pedir y recibiremos. Podemos llamar y se nos abrirá la puerta. Ojo, muchos dirán, pero eso es super fe. Ese es el evangelio que se predica por ahí, de que todo lo que tú pidas vas a recibir. Óyeme bien, óyeme bien. Dice la Escritura que si tú lo amas a Él como hijos que somos, tú guardarás su palabra. Y si tú guardas su palabra, Él se va a complacer en ti. Por eso Salmo 37 dice, deleítate a sí mismo Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Pero el deleitarse es una complacencia tuya y mía en su palabra. Y si nos complacemos y nos deleitamos en Él, vamos a hacer lo que Él quiere para nosotros. No somos hijos que honramos al Padre, somos hijos rebeldes. Y una rebeldía constante va a cuestionar nuestra genética espiritual. Yo no parezco hijo de fulano. Eso no parece hijo de Dios. Esa forma de manejarse en el negocio no es de un hijo de Dios. Esa forma de ella responderle de una hija de Dios. Porque hay rasgos que tú vas a revelar de quién eres hijo. Entonces este pasaje habla de que cuando nosotros pedimos al Padre, el Padre se deleita en complacer a sus hijos. Es como los que son padres aquí, saben lo que les estoy diciendo. Aún nosotros que somos malos, cuando habla de los que somos malos, está hablando de nuestra naturaleza carnal. Y aún nosotros, cuando le damos algún regalo a un hijo nuestro y vemos a nuestro hijo contento, alegre, nosotros nos llenamos de satisfacción a ver a otro hijo jugando. Nutridor, protector y sustentador va a suplir, va a tener cuidado, va a tener cuidado. Es más, aún en medio de la desgracia, aún en medio del dolor, aún en medio de la aflicción, cuando tú y yo estamos convencidos de que somos hijos y de quién es nuestro Padre, tenemos paz porque sabemos que algo Él va a provocar mejor, o algo Él nos está tratando para prepararnos para aquello, o para que nosotros dejemos cosas que todavía están afectando ese proceso de perfección a la cual hemos sido llamados. Ojo, no es que tú vas a ser un perfeccionista, es que tú estás llamado a ser un hombre o una mujer perfecta en Él. La palabra perfecto en el contexto bíblico aplicado a ti y a mí habla de madurez. Y dentro de ese proceso hay cosas que Dios va a tener que remover en tu vida. Hay cosas que Dios va a tener que permitir. Y tú dices, pero si yo estoy pidiendo y no estoy recibiendo. Claro, no todo lo que piden tus hijos tú se lo das. Porque si tú le das a tu hijo todo lo que te pide, entonces hay que cuestionar muchas veces el amor que tú realmente tienes para con él. Porque hay cosas que tu hijo en su ignorancia, en su inmadurez va a pedir, pero es algo que va a autodestruir. No todo lo que tú pidas, tú recibes. Amén. Tú dirás, la Biblia se contradice, yo sabía. Ahora el pastor dice que no todo lo que uno pida lo va a recibir, y sin embargo dice ahí que sí. ¿Cómo el asunto?
Primera de Juan, capítulo 5, verso 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme ¿a qué? A su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Te dirán, pero ¿cómo es posible yo poder pedir según la voluntad de Él? Cuando yo lo sé, cuando tú eres hijo, conoce el corazón de tu Padre. Amén. Y si no estás conociendo el corazón de tu Padre, entonces estamos lejos de Él. Un hijo sabe lo que a su papá le gusta. Un hijo sabe el jugo que le gusta. Un hijo sabe el refresco que le gusta. Un hijo sabe la comida que a su padre le gusta. Y los hijos que no conocen esos detalles de su padre es porque no han estado lo suficientemente cercanos a ellos. Y si nosotros no conocemos cuál es la voluntad de nuestro Padre, es porque no hemos estado lo suficientemente cerca de Él. Él quiere concedernos, pero Él nos está invitando, como buen Padre, a que nos acerquemos a Él. Quiero que vayamos a Salmo 68. Dice aquí, hablando de Dios, verso 4, vamos a leerlo. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es su nombre, alegraos delante de Él. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. Voy a repetir esta parte. Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Sabe lo que está diciendo ahí la Escritura? Dice que Él es padre de huérfanos. Yo sé que todos ustedes, los que son padres aquí, son buenos padres, eso lo sé yo. Eso lo sé. Lo que yo no sé si todos ustedes o todos nosotros hemos tenido la bendición de tener buenos padres. Ayer comentaba con alguien acerca de alguien más y hablábamos y decía, no, su padre está vivo, pero su padre es ausente. ¿Conocen esos casos? Personas que tienen padre, su padre o su madre están vivos, pero están ausentes. Y no, ausente no significa que hayan abandonado la casa. Pueden estar en la casa y ser padres ausentes. Y son personas que crecen con un vacío, crecen con una disfuncionalidad, crecen con una carencia y por ende no pueden dar nada a nadie porque no han recibido de nadie. Dice la Escritura que Dios Él mismo asume la paternidad de esas personas. Un huérfano en un momento de dolor tiene a veces que hablar con un amigo porque no tiene un padre con quien hablar. No tiene un padre que le acompañe en los momentos de cambios. Un padre que pueda acompañar en un momento de indecisión o de dolor. Y son personas que están vivas, quizás están presentes en la casa, pero son huérfanos. Y cuando entendemos nuestra identidad de hijos, sabemos que podemos ir donde Él, porque
nuestro Padre. Es quien nutre, es quien protege y es quien da seguridad, sustenta. Conozco hombres menores y mayores que yo, no tienen un padre. Quizá lo tienen físicamente, quizá es una persona que le ha comprado vehículos, le ha pagado universidades, le ha dado tantas cosas, pero no tiene un padre. Pero dice la Escritura que Dios toma a esa persona en medio de la sequedad, en medio de la aridez emocional o de la aridez espiritual, y lo lleva y lo traslada a un punto donde fluya como un manantial inagotable. Ese es Dios. Ese es Dios. Un padre natural en un momento determinado puede incomodarse contigo, conmigo, y puede darte la espalda en el momento que más le necesita. Pero tu padre dice: ven a mí, los que están cansados, los que están cargados, yo le daré descanso. Un padre como Dios es aquel que dice: aunque tus pecados sean rojos, aunque tú hayas dado toda tu vida en contra de mis preceptos, solamente tienes que pedírmelo y ahí voy a estar para ti. No tiene resentimiento, no tiene reservas. Es un padre que cuando Jesús en el Evangelio de Juan, de Lucas, capítulo 15, la parábola del hijo pródigo, revela el corazón del padre. Y este muchacho que hizo y deshizo y que estuvo fuera de los caminos, cuando reconoció que era mejor estar en la casa de su padre, aunque sea como un obrero, era mejor que estar por ahí fuera de él, y decide ir allá. Dice la Escritura que cuando llega tiene un discurso preparado para pedirle perdón al Padre y todo eso. Y dice: hay algo que me impresiona y siempre lo repito, hay algo que impacta, y es el corazón del Padre. Dice la Escritura que antes de llegar este joven a la casa, el Padre salió a su encuentro. Y salir al encuentro significa que aunque el hijo era rebelde, aunque el hijo estaba haciendo y deshaciendo, el padre siempre estuvo esperando que el hijo volviese a casa. Ese es el corazón de tu Padre Celestial. Tu Padre Celestial está esperando que tú decidas estar con Él, que decidas tener intimidad con Él. Óyeme bien, no es un padre consentidor, pero es un padre que manifiesta su amor al punto tal que estuvo dispuesto a ver tu incapacidad y mi incapacidad de hacer lo correcto, tu incapacidad y mi incapacidad de satisfacer su estándar de santidad, que Él mismo se hizo hombre, Él mismo se encarnó para establecer un puente entre tú y Él, y pueda llegar a Él. Dios quiere, Él me viene a hablar, Dios quiere, Dios quiere. Dios quiere complacerse en ti y en mí. Dios quiere que tú y yo le agrademos. Quizás no sabemos cómo hacerlo, pero Él es paciente. ¿Y sabes qué? Que Él ha provisto las fuerzas por medio de su Espíritu Santo para que podamos hacerlo. Dice acá, gracias madre, dice acá: Padre de huérfanos, defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Las viudas
representan quizás no tienen recursos, quizás están vulnerables, han sufrido una pérdida. Dios como Padre promete estar ahí para ellos. Dice que hace sentar en familia al desamparado. Quizás nosotros no nos damos cuenta porque quizás no lo hemos tenido que vivir. Pero saben que hay personas que un día como 24 de diciembre, un día especial, que todo el mundo cena en familia, hay personas que cenan solo en un restaurante. O hay personas que simplemente cenan solo en su casa, cierran a las 6 de la tarde para que piense que no hay nadie, pero es porque no tiene con quién cenar. Usted dirá, pastor, eso es tradición. Es tradición, pero tiene un significado emocional para la persona que cena el 24, el 25, el 31. Ahora también estamos celebrando Acción de Gracia algunos. ¿Sabe que hay personas que no tienen con quién sentarse a la mesa? Porque aún estando con la familia, está sin familia. Y dice Dios, yo te hago sentar en familia, aunque te sientas desamparado. Ese es el concepto de la familia de Dios incluso. El concepto de la familia de Dios es una dimensión que no todos quizás podamos entenderlo en plenitud. Pero la familia de Dios en ocasiones va a intervenir más que tu propia familia natural. Aunque no lo entendamos. Porque Dios te va a hacer sentar en familia, aunque hasta el día de hoy tú estabas desamparado o desamparada. Hay hermanos naturales que son peores enemigos. Peores enemigos que el más grande enemigo que puede encontrar en la calle. Y hay amigos, que dice la palabra, mi hermano, que son más unidos que un hermano. Y dice que Él al cautivo lo saca a la prosperidad. Ese es